Bueno, y continuamos en Punto G hablando de todos esos beneficios que puede traer una cirugía estética, y en estos momentos también puede ser también beneficiosa para la salud. Entonces, todo un estudio que se realizó por las apps y que tenemos a nuestra amiga de la casa, a la doctora Lina Triana, cirujana plástica, que siempre está con nosotros aprovechando y contándonos todos estos importantes temas. Yo quiero recordarles que pueden comunicarse con nosotros al 339-7295, extensión 114, para que den todas sus preguntas y hablen un poco con nosotros de todo lo que tienen en relación con este tema. Bueno, doctora, hablemos un poco de la liposucción como tal. Veníamos hablando ya de esos tipos y de esos diferentes tipos que existen. Puede reducir también, según este estudio, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, básicamente, como decíamos antes, este estudio que se realizó por la SAPS, la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética en Denver, el septiembre pasado, al mostrar la disminución en los triglicéridos, ¿sí? Los triglicéridos están relacionados, como tenemos niveles muy altos en la sangre de triglicéridos, se nos empiezan a hacer placas de ateromas, que llamamos nosotros, que es simplemente que se empieza como a pegar esa grasa en los vasos sanguíneos de nosotros y empiezan a taparlos. Y al tapar esos vasos, pues, ¿qué puede hacer? Hacemos un infarto, ¿sí? O hacemos lo que decimos un accidente cerebrovascular, si se nos tapa una arteria aquí en el cerebro, entonces empezamos a hacer infartos aquí e infartos acá. ¿Qué es un infarto? Un infarto quiere decir que no llega bien la sangre, y al no llegar bien la sangre, pues tenemos el riesgo de que ese pedacito se nos muera, un pedacito de cerebro, un pedacito de corazón, y van a venir todas las consecuencias que sabemos que desafortunadamente muchas personas pueden haber sufrido, tanto ellos como sus familiares, y eso es lo que nunca queremos que pase. ¿Y cómo disminuimos los riesgos para que sucedan estas enfermedades cardiovasculares, del corazón y cerebrovasculares? El cerebro básicamente va a ser bajando el nivel de triglicéridos. Por eso es tan importante tener una dieta saludable, hacer ejercicio regular, y para aquellos que desafortunadamente la genética no les beneficia, pues tomar algún medicamento para bajar esos triglicéridos. Y ahora pues ya también se ha visto que con la lipoescultura podemos bajar también nuestros niveles de triglicéridos. El estudio además mostró que bajamos los niveles de triglicéridos en un 43%, que es una barbaridad. Inclusive, como usted decía al principio, algunos se atreven a decir que es más contundente el resultado con una sola lipo que si estuviéramos tomando medicamentos regularmente. Aunque bajo ningún punto de vista se puede decir, y ya es la segunda vez que lo digo, pero es importante que quede claro, que una lipo va a ser la solución para bajar los triglicéridos. O sea, en este programa no puede la gente quedar con la idea de que si tengo los triglicéridos altos me voy a hacer la lipo para bajarlos. No, es un beneficio más que tiene la lipo. Es como una ñapita que nos ganamos, nos va a bajar los triglicéridos. Igualmente, doctora, ¿se da en todos los casos o también puede ser específicamente en determinadas personas? Porque, como sabemos, todos tenemos organismos totalmente distintos. Sí, lo que mostró el estudio fue que en todos los pacientes del estudio, que eran más de 300, en todos se bajó el nivel de triglicéridos. O sea que en todos dio el beneficio. Sí. Hablemos un poco de ese estudio. También se analizó un poco esa diferencia entre el beneficio que se le da a un hombre y a una mujer. Contemos un poco qué se encontró y qué se evidenció con este estudio. Bueno, no se encontró diferencia. Tanto en hombres como en mujeres se bajó el nivel. Y otra cosa importante también es que se hicieron, la mayoría de los pacientes, más del 71% eran pacientes que se les hizo lipoescultura, y el restante eran pacientes que se les hizo lipoescultura más abdominoplastia también. Entonces vemos que siempre que estábamos hablando de remoción de grasa en el cuerpo, según este estudio, vimos que bajó el nivel de triglicéridos, y quiere decir que estamos haciendo prevención para enfermedades graves como infartos o enfermedades cerebrovasculares. Doctora, existe de pronto también, podríamos decirlo, como la creencia de que la liposucción o la lipoescultura reduce, pero hace que la persona reduzca de manera drástica peso. ¿Es exactamente el peso el que reduce, o podríamos decir que es específicamente la grasa localizada que tiene cada una de las personas? El peso, básicamente cuando hacemos una lipoescultura, yo siempre le digo a mis pacientes que no estamos bajando de peso. Y es muy importante que el paciente que se haga una lipo no crea, me voy a hacer la lipo porque me voy a poner flaca. No, la lipoescultura nació porque queríamos tener un cuerpo más armónico, y para eso es que hacemos la lipoescultura, para bajar acúmulos de grasa localizada. Obviamente hay muchas mujeres que tienen un sobrepeso y que no han podido bajarlo, ¿sí? Y que definitivamente con una lipoescultura
se van a sentir mejor consigo mismas porque ya se sienten con una figura más armónica y eso les da más ánimo para bajar más de peso, ¿sí? O para mantenerse en el peso. Pero ojo, porque no podemos abusar, porque también tenemos para la lipo unos límites de seguridad. Y si hay pacientes demasiado gorditas, no es prudente hacer una cirugía, ¿sí? Y mucho menos una lipoescultura. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar los riesgos de cirugía, entonces no vale la pena. Entonces un paciente ideal para una lipo es aquel paciente que quiero darle forma a ese cuerpo, que quiero darle armonía a ese cuerpo. Yo siempre digo que el cirujano plástico estético es un poquito de escultor y lo que hacemos con la lipoescultura es esculpir la figura humana. Doctora, en cuanto a esos límites que venimos hablando para realizar una cirugía estética con seguridad, ¿cuáles son esos riesgos que puede tener una persona al someterse a algún tipo de procedimiento quirúrgico? Bueno, cuando hablamos de cirugía plástica estética, no somos ajenos a cuando cualquier paciente se hace un procedimiento quirúrgico. Y es importante que el paciente sepa que siempre hay riesgos. El médico o el cirujano que le diga al paciente, no, es que usted tiene cero riesgo, no está siendo sincero del todo. Yo siempre le digo a mis pacientes que el cirujano que se atreva a decir que nunca se le ha complicado a ningún paciente, nunca, tiene dos opciones, o es un mentiroso o no opera nada, porque sí, los que operamos tenemos que tener complicaciones, ¿sí? Lo importante es disminuir los riesgos. Riesgos como qué puede pasar, como era la pregunta específica tuya. Sí, puede haber riesgos de infección, puede haber riesgos de sangrado, puede haber riesgos hasta de la muerte y el paciente lo debe saber. Por eso es tan importante que el paciente escoja muy bien su cirujano, ¿sí? Investigue quién lo va a operar, ¿sí? Mire si las credenciales que el cirujano le dice sí son verdaderas, ¿sí? Verifique con las sociedades, por ejemplo en Colombia con la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Si quiere verificar más, puede verificar en la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, en la SAPS, y ver si el doctor es miembro, o en la ISAPS, Sociedad Internacional de Cirugía Plástica. Eso nos da más credibilidad a esos cirujanos. Quiere decir que el cirujano, digámoslo, sí tiene esas credenciales al día, ¿okay? Cirujanos que salgan afuera, que estén en constante deseo de aprender, ¿sí? Recuerde que nosotros con los médicos, y yo creo que hoy en día todas las profesiones, si uno no puede graduarse y quedarse allí estancado, no. Uno tiene que ir al día con toda la tecnología y estar saliendo y estarse enterando y estar aprendiendo. Y eso también lo debe hacer su cirujano plástico estético. Debe operar en una clínica adecuada, que tenga todos los estándares de seguridad. Debe también escogerse un paciente adecuado, lo que decíamos, si es un paciente muy gordito, con demasiado sobrepeso, pues si fuera mi mamá, como le digo yo al paciente, o mi hermana, yo no la operaría, porque ¿para qué vamos a aumentar ese riesgo? La idea es que el paciente salga bien, eso es lo que yo siempre quiero como cirujana. Y por supuesto el plan quirúrgico. El plan quirúrgico es muy importante, ¿por qué? Porque a veces los cirujanos y el paciente también presiona al cirujano obviamente sin saber, y el cirujano se deja presionar, queriendo hacer cosas heroicas o haciéndose de todo, como decimos los megacombos, ¿sí? Y eso nos va a traer más riesgos. Entonces, ¿por qué exponer un paciente a riesgo? La idea es que cuando se haga una cirugía plástica estética disminuyamos los riesgos al máximo, pero nunca va a ser cero. Muy importante, siempre estamos reiterando en la compañía de la doctora Lina Triana esa seguridad que se debe tener al decidir hacerse una cirugía o a someterse a un procedimiento de este tipo, debido a todas las complicaciones que se pueden llegar a tener y a la diferencia también de los organismos, de todo lo que hemos venido hablando, que pueden haber muchas problemáticas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todas esas recomendaciones que nos trae el día de hoy la doctora Lina Triana, además quien es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y de muchas otras asociaciones, tanto nacionales como internacionales, que precisamente tienen todo el respaldo médico nacional e internacional precisamente para realizar todo este tipo de cirugías y procedimientos. Vamos en estos momentos a ver Salud Oral con Odontobip, nuestros invitados es siempre que nos acompañan, y continuamos con toda esa información aquí en nuestro programa para la mujer. Continuamos en Punto G este martes, hablando de todos estos beneficios que puede traer una cirugía estética, y estábamos hablando antes de salir a nuestro corte de comerciales, lo relacionado con la liposucción más exactamente, y todos esos riesgos que pueden existir en una cirugía de este tipo. Hablemos un poco de cómo prevenirlos también, doctora. Bueno, básicamente para tener una lipoescultura exitosa tenemos que hacer varias cosas. Primero, tenemos que tomar unos exámenes de sangre para nuestros pacientes, hacer una revisión idealmente cardiovascular con un electrocardiograma, revisiones con médico internista, anestesiólogo, verificar el peso y la talla del paciente,
con el peso y la talla estamos sacando una cosa que se llama índice de masa corporal. Y ya cuando estoy hablando un poquito ya del índice de masa corporal, estamos hablando ya del plan. Lo primero que es como lo que se le hace estándar a todos. Ahora ya vamos a hablar del plan, porque una cosa es que una paciente me diga yo quiero lipo de los conejitos, o yo quiero lipo de todo el cuerpo. Una cosa es que me venga una flaquita y me diga es que este gordito de aquí me estorba, doctora, me he matado en el gimnasio y no he podido bajarlo. Listo, hacemos la lipo. Otra es una que está bien gorda, que dice yo quiero que me haga en todos lados. Entonces ahí empezamos también a mirar el plan quirúrgico para que ese plan quirúrgico nos disminuya los riesgos, hacerlo de la manera adecuada. Y ahí entramos también, ya que estamos hablando de las SAPS, la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética. Ellos hicieron un estudio muy bueno en el 2005 donde mostraron cómo hacer para disminuir el riesgo de las lipoesculturas. Y hay varios aspectos básicos, como por ejemplo lo que les decía, peso y talla. El peso y talla nos saca el índice de masa corporal de mi paciente. Cuando hay un paciente con un índice de masa corporal por encima de 32, quiere decir que es un paciente que ya tiene mucho sobrepeso y es un paciente que me va a aumentar el riesgo en cirugía. Entonces el paciente, como te decía al principio, es mejor no operarlo, mandarlo a que baje de peso. ¿Sí? Otras cosas como por ejemplo, si hago que la cirugía sea muy larga, si el paciente quiere que le haga todo el cuerpo y que le haga los senos y que le haga la abdominoplastia y la caiga la nariz y la mentón, pues eso me aumenta el tiempo de cirugía. Entonces también en el estudio que hizo la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética, la SAP del 2005, muestran que si la cirugía dura más de 5 horas, aumenta el riesgo del paciente en cirugía. Si sacamos para aquellos que quieren bajar mucho, ¿sí? Las que, como yo les decía, las que quieren bajar de peso, que para eso no es la cirugía. ¿Sí? Si uno saca, por ejemplo, 10 litros, 8 litros, antes había cirujanos muy, digámoslo, atrevidos que hacían esas cosas, ¿sí? Pero hoy en día se sabe que no se debe hacer. Este estudio del 2005 mostró que si se sacan más de 5 litros de grasa, el paciente aumenta el riesgo de su cirugía. También, por ejemplo, cosas tan sencillas como que se le baje la temperatura, aumenta el riesgo de cirugía. Y en un quirófano es muy difícil que no se baje la temperatura. ¿Por qué? Porque usted llega con una batica, ¿sí? Nada más. Después le quitan la batica, la acuestan en una camilla, en una sala que tiene un aire fríísimo, porque en cirugía el aire debe estar prendido porque el clima debe estar frío para que disminuya el riesgo de las infecciones. Después cogen y la bañan, porque hay que desinfectarla, ¿cierto? La bañan con isodine, frío. Entonces, si usted imagínese ahí desnuda, fría en esa sala, pues muere el frío. Aparte de eso, le ponen líquidos por la vena a temperatura ambiente, más frío. Entonces, todo eso hace que se les baje la temperatura y está relacionado que si bajamos la temperatura del paciente en cirugía, aumenta el riesgo de una cosa que se llama tromboembolismo pulmonar, que es que un coágulo que se forma aquí en las piernas se va al pulmón, tapa el pulmón, hay una dificultad respiratoria súbita, es una emergencia en cirugía. Entonces, todas estas cositas, como le digo, hacen que disminuyamos los riesgos y son muy importantes. Cosas básicas como por ejemplo poner bien el cuerpo del paciente en cirugía, colocarle unos aparaticos que compriman y descompriman las piernas para que se evite que se formen todos esos coágulos. Entonces por eso es muy importante que escojamos un cirujano plástico calificado, ético y responsable. Yo siempre digo idealmente un miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, para que de esa manera todos esos pequeñitos detalles que a veces ustedes no saben, los tengan en cuenta de cirujano y de esa manera estemos disminuyendo los riesgos de cirugía. Muy importantes todas estas recomendaciones y continuaremos con la doctora Lina Triana, compañía de todas estas importantes aspectos para nuestra salud y para tener en cuenta todo lo que se ha venido trabajando y conociendo en estas investigaciones.